Hola, buenos días, estudiantes del noveno año. Nos encontramos otra vez, pero con un inicio de semana muy bendecido. Entonces vamos a trabajar con la nueva clase de esta semana, que es el imperialismo del siglo XIX. Es la secuencia de las clases que vamos realizando paso a paso. Entonces, ¿qué tiene que ver el imperialismo del siglo XIX, pero desde Europa? Recordemos que el imperio principal, número uno, siempre fue Europa, y eso fue marcando en todo el continente europeo, hasta llegar también al continente americano. Pues bien, vamos a dar gracias a Dios para poder desarrollar en esta clase. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Y que María Auxiliadora, nuestra Madre, siga intercediendo por cada uno de nosotros. Pues bien, vamos a desarrollar entonces la clase del día de hoy sobre el imperialismo del siglo XIX. Recuerde que el imperialismo surge en Europa, pero se va desarrollando también como imperio Alemania. Y Alemania obviamente se consolida como estado liberal y un estado feudal. Entonces, dentro de esta Alemania, desde 1871, en esos dos estados, estado liberal y estado federal, surge un personaje que se llama Bismarck, quien desarrolla unas alianzas que consistía en un sistema o etapas para desarrollar en el sentido de una paz interna. Y lo logró, obviamente, detonando estos tres sistemas en cada año. Y se da entonces, el primer sistema se da con la firma de acuerdos en el año 1871 a 1879. Entonces llegan unos acuerdos entre estos países, que hablamos de la Triple Alianza y el Entente Cordial. Dentro de estos dos puntos, ¿quiénes eran los países que conformaban la Triple Alianza y el Entente Cordial? Esa Triple Alianza estaba conformada por Alemania, porque Alemania obviamente quería ser ya un imperio, al igual que Rusia. Entonces, ¿quiénes apoyaban a esa Triple Alianza? Era Austria e Italia, mientras que el Entente Cordial estaba Francia e Inglaterra. Era potencia, pero también con el apoyo y el avance que querían ser imperios, fueron en esa instancia para que los apoyen. Entonces, en estos años surge, para que calme el cese de la guerra y los conflictos, se firma un acuerdo. Mientras que en el segundo sistema se renueva a 3 emperadores, obviamente para calmar y estabilizar todos estos tipos de conflictos que surgían por conquistar nuevos estados, nuevos reinos y proclamarse imperios. Entonces, en el tercer sistema, como les decía, hubo enfrentamientos. ¿Quiénes eran que se enfrentaban en esos años? 1885, 1893. ¿Qué países eran los que se enfrentaban en aquella época? Entonces nosotros podemos visualizar desde ya, eran Alemania y Francia. Alemania y Francia. Y ven los dos bandos, Alemania y Francia por acá. El siguiente era Alemania e Italia. Pero Italia se asocia después, para no llegar en algo fuerte, en una guerra bélica. Pero en fin, desarrollaron una paz de armada. Así se le llama, más adelante vamos a hablar sobre ese punto, la paz armada. Entonces, algunos se consolidaron y entonces no lograron ya establecer ni un conflicto más. Entonces, eran los dos bandos que realmente querían ser el próximo imperio. Entonces, vamos a analizar entonces la última. También era Austria e Hungría. Entonces, Austria e Hungría también querían ser imperios, pero no lo lograron porque recién se daban a conocer. Recordemos,
Europa, uno de los primeros imperios, acompañados de Inglaterra y después Alemania, que quiso adaptarse y fue llamando para hacer fuerza y por poder conquistar otras tierras. Si recordamos a Alemania, que en su historia, qué es lo que ha venido haciendo esta Alemania, y un personaje muy particular que es Adolfo Hitler. Si lo han escuchado, ese personaje, de la cual cometió tantas atrocidades y genocidios, por decirlo así. Entonces este personaje sí marcó en la historia. Pero este personaje también busca esos tres sistemas para calmar estos conflictos. Mientras que el emperador, que se proclama ahí, Adolfo Hitler, no quería nada de consolidar con otros países. Más bien él quería hacer una sola nación con el poder de Alemania. Entonces, otro de los puntos que vamos a analizar, que estos tres países, estos países, se enfrentaban en esa época. Para luego, Bismarck hace una paz armada. ¿Y qué es eso de la paz armada? Entonces, la paz armada más bien es un periodo dentro de la historia misma, pero política, que surge desde Europa, que se extiende desde el fin de la Guerra Mundial, el desarrollo también de los fuertes armamentistas, y también surge en esa instancia, surge algo bueno, la industrialización, pero de ese tipo de industrialización surge la industria bélica. ¿Y a qué se refiere la industria bélica? La venta de armas, la venta de municiones para ambos países, ambos bandos, la Triple Alianza y la Entente Cordiales. Entonces, eso buscaban para buscar, obviamente, industrializarse, pero forma bélicamente. Entonces, ¿hemos escuchado los imperios rusos del siglo XIX? Sí, Rusia era un gran imperio por su territorio y además por su parte demográfica. Quienes participaban en él obviamente eran apoyados por Rusia. Entonces Rusia ya estaba aquí ya con su parte, ya en el entente cordiales. Quería conquistar ellos y ellos que querían conquistar acá. Entonces no había una consolidación. Entonces esa misma consolidación lo recrea Bismarck con los tres sistemas o las etapas para la paz armada que se puedan organizar correctamente. Entonces, me viene a la mente algo muy importante, una de las películas de Mario Moreno Cantinflas. No sé si a este grupo de noveno envié ese tema, no recuerdo. Entonces, sobre los dos bandos. Y la película de Mario Moreno Cantinflas era Su Excelencia ante la ONU, y donde habla realmente lo que pasa aquí en estos dos imperios. En Mario Moreno Cantinflas querían el voto porque estaban divididos. Si Mario Moreno Cantinflas aceptaba a uno de estos dos bandos, obviamente iban a hacer lo mismo de siempre. Y eso fue lo que fue marcando la historia, que Mario Moreno Cantinflas da una enseñanza en esta película sobre lo que la verdadera realidad que viven los países. Entonces, y eso nos lleva a cada uno a ver más allá nuestra propia realidad, si seguimos en un imperio que nos gobierna o realmente buscamos un Estado liberal, un Estado que realmente represente esa libertad para poder organizarse como pueblo. Pues bien, vamos a ver unas imágenes y regresamos a continuación. Pues bien, después de observar estas imágenes que nos hacen ver la misma realidad
de cómo se quería consolidar estos dos estados, tanto el Estado liberal y el Estado federal. Recordando que existían esos dos bandos, y esos dos bandos hacia dónde nos quería llevar. Bien, después de observar las imágenes que se pasan en este mismo video, entonces vamos a recurrir a algo muy importante, que Bismarck quería consolidar estos dos estados, el Estado liberal y el Estado federal. Obviamente de los dos bandos que ya existían en esa época, la Triple Alianza y el Entente Cordiale. Entonces, más bien, ¿cómo analizar esos tres sistemas? Se firma acuerdo, se renueva 3 emperadores, pero con espíritu de no entrar más en conflictos, mientras que varios enfrentamientos surgen, pero para canalizarlos y se limiten en el sentido de que no lleguen a un conflicto más grande en ese sentido, hablando. Entonces, con respecto a este tema, es muy extenso. Es muy extenso este tema, sí, sobre esto de los imperios, que cada uno quiere conquistar sus propias tierras o que cada uno quiere invadir otros países. En la actualidad todavía sigue ese imperialismo, que es Estados Unidos, hacia América. Usted se pregunta, ¿pero por qué, profesor? Si América es libre. Es libre, sí, pero habla también sobre, más adelante creo que va a hablar sobre la etapa del endeudamiento. ¿En cuánto está endeudado el mismo Ecuador con Estados Unidos? Y obviamente que se escucha tantos rumores por el pago. A veces sí, si vemos un poco de historia en Ecuador, ¿cuánto hace? Hasta ver, la pregunta sería, ¿hace cuánto tiempo Ecuador no paga la deuda externa? Ustedes pueden observar, buscar información y se va a sorprender realmente en cuánto está endeudado Ecuador. Entonces, muchos van a decir, por el gobierno, quizás sea el gobierno o quizás sea nosotros mismos. Entonces, en fin, vamos a ver nuestra propia realidad y analizar estos imperios que todavía quieren apoderarse de América del Sur y decirles qué es lo que deben de hacer. Pues bien, muchas gracias, bendiciones a todos. Cualquier duda, inquietud, me la hacen saber por interno. Bendiciones a todos.